ser un poco puntual en la mayoría de las cosas que hay que tratar para el día de ahora. Bueno, entonces hoy nos corresponde trabajar la tutoría número 2, que lleva por título lo que es el sistema educativo. Estamos trabajando introducción a la pedagogía. Entonces, algunos puntos a tomar el día de ahora, pues es el origen de la educación en El Salvador, hablar un poco acerca de la reforma educativa de 1940, la reforma educativa del 68, del 94 y estructura del sistema educativo, un poco acerca del plan 2021. Esas son algunas cosas de las que vamos a, a platicar el día de ahora. Digo, voy a tratar de ser lo más puntual, retomando aquellas cosas que son importantes, digámoslo así. Entonces, nuestro sistema educativo. eh, y nos basamos en lo que es la educación en El Salvador. Pues, según la, la historia que se tiene sobre el sistema educativo salvadoreño, es que el sistema educativo pues se originó al, cuando se constituyó El Salvador como república, y pues eso fue en 1832. Con el primer reglamento de enseñanza primaria se decreta la instrucción pública, la que establece la creación de escuelas primarias en cada municipio del país, que serán financiadas por la municipalidad, o en caso de que ésta no tuviera la posibilidad, los padres de familia van a aportar una contribución económica, eh, en este caso de 4 reales. De 4 reales. Eh, entonces, cuando se constituyó El Salvador como una república en 1832, fue que se originó o se decretó que había que dar una enseñanza. Estaba a cargo de lo que era la municipalidad, y aquellos municipios que no contaban con el recurso, pues los padres tenían que pagar. En este caso aportaban 4 reales, ¿no? para que pudiera generarse el espacio de enseñanza. Eso es desde donde se originó la educación en El Salvador, desde que El Salvador se constituyó como república, que eso fue en 1832. Luego, el método lancasteriano de enseñanza mutua es utilizado en los centros de primeras letras, y este método de enseñanza predominó hasta el siglo XX. Luego, la educación elemental o primaria de finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se impartía en escuelas unitarias, en donde el maestro atendía 2 o 3 secciones diferentes. Es decir, en ese lapso de tiempo, a finales del siglo XIX y el siglo XX, pues las escuelas que se tenían pues eran, eh, creo que hoy se conocen como unificadas o algo así es el término, en donde tiene un docente trabaja con primero y segundo grado a la vez, o segundo y tercer grado a la vez. Entonces, eh, esa era la modalidad que se tenía para la enseñanza hasta ese momento. Luego, eso se mantuvo durante buen tiempo, y pues siempre se trataba de elaborar planes y programas que fueran acorde a la región centroamericana, que fortaleciera la escuela primaria. Entonces, y pues debido a eso, fue hasta la década de los 40, pues hasta entonces dice que no existía lo que era el Ministerio de Educación, es decir, la instrucción elemental que se mantiene hoy en día. Pues básicamente dice que la parte de educación era administrada por la Subsecretaría de la Instrucción Pública, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. Es decir, a- al Ministerio de Relaciones y Justicia le competía velar por lo que es la educación. Entonces, era una subsecretaría, perdón, que contaba con la inspección escolar y con la sección técnica. La primera se encargaba de contratar y supervisar al personal,
La segunda se dedicaba a la planificación de los niveles de educación, elaboraba los programas y asesoramiento al magisterio. Esa era la distribución que tenía pues eh, en ese entonces. Pues cuando se creó la Universidad de El Salvador en 1841, se constituyó también el sistema educativo de 3 niveles, es decir, se consideró la educación primaria, media y superior. Con el decreto ejecutivo publicado el 15 de febrero de 1841 bajo el mandato de don Juan Lindo, se creó lo que es la educación media, con el Colegio La Asunción, aunque la escuela parvularia da comienzo en 1886, no forma parte del sistema oficial, es decir, en 1886 se dio inicio a lo que era la educación parvularia, pero no era parte del sistema oficial de la educación en El Salvador. Y pues se puede considerar que el primer colegio, pues la Asunción, fue el encargado de la educación media. Luego, en 1860 dice que habían 3 escuelas normales, dando inicio de manera formal a los maestros a nivel primario, ya que un alto porcentaje de ellos eran empíricos. Es decir, que la mayoría de los maestros en ese entonces sabían a raíz de la experiencia que tenían de impartir ciertos contenidos, no eran formados. Entonces, los maestros de nivel medio se formaban en la escuela única normal, que es la escuela normal, o en los contados colegios privados para varones, o colegios religiosos para señoritas, como es el de la Asunción de Santa Ana. Es decir, todo era la educación media, había que hacerlo en una escuela normal. Y pues los únicos privados que se contaban era con el Colegio de la Asunción, que fue el primero que se creó. Eh, los programas de estudio para en ese entonces dice que todavía en la década de los 30 eran prácticamente inexistentes, es decir, no existían programas de estudio, no estaban definidos ni articulados. Básicamente se el desarrollo de un contenido dependía del empeño del profesor que o la habilidad o la capacidad que tenía para impartir sus clases y contenido. Básicamente que los maestros todos eran bachilleres o doctores graduados de la escuela superior y pues eso era la formación que se tenía ese, hasta en ese hasta ese momento. Luego hablamos un poco acerca de la reforma educativa de 1940. Entonces, la reforma educativa de 1940 lo que hace es hablar sobre los avances en la educación que se dieron para esa fecha. Entonces, esa reforma se dio durante la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. eh, Se hace la primera reforma educativa, la que toca solo el nivel de educación primaria. La comisión encargada de reordenar el sistema es conocida como la generación del 28, es decir, los que hicieron esta reforma de 1940 se conoce como la generación del 28. Bajo esto, pues, en realidad, bueno, durante esta reforma educativa de 1940 se puede destacar que la reforma que se hizo fue o dio un avance importante en donde se aportaron grandes innovaciones en varios aspectos. Eh, una de las cosas es que se pretendía que los planes y programas de estudio tuvieran continuidad y secuencia, dando oportunidad a los maestros de seguirlos didácticamente de acuerdo a la sustitución particular de la población donde trabajaba. Licenciado, Dígame.
Disculpe que le interrumpe. En la lámina que puso anteriormente, hay, no sé si esa es una fecha, 1900. ¿Esa es una Ah, fecha? ¿Ahí hay un error o es un sí, código? este es una fecha. Es, ¿Me la puede dar correctamente para anotarla? fíjese que según estuve viendo en el material también aparece así, pero es básicamente el periodo en el que estuvo el general Maximiliano Hernández Martínez en ¿cómo se llama? De presidente, que la fecha exacta de dónde, desde dónde inició hasta dónde terminó no me la sé, pero en realidad esa número hace referencia a todo el tiempo que estuvo Maximiliano Hernández Martínez en la presidencia, que el dato realmente se me pasó por alto y estuve ah, de que lo iba a, ¿cómo se llama? De que lo iba a buscar, pero se me escapó realmente. Pero sí es la fecha, en realidad. Entonces, En porque realidad el año, el creo último año que él que estuvo es 1993. Solo el 8 está de más solo el 8 entonces. está nada más, ajá. Sí, pero en realidad lo que hace referencia es que fue en 1938. O sea, como esta es la reforma del 40, pero comenzó a realizarse a partir del 38. Y por eso es que aparece ahí. Creo que en realidad un 9 es el que está de más. Es decir, empezó a hacerse la ajustes a la reforma desde el 38, pero se conoce exactamente en 1940. Exactamente, según lo que acabo de ¿cómo se llama? De leer aquí del material. Entonces, sí, ahí es un error de dedos, un 9 de más. Entonces, bueno, de a partir de esa fecha se comenzó a dar fuerza sobre la reforma que se quería hacer en ese entonces y pues la idea es que hubiera un seguimiento de acuerdo a los planes y programas de estudios, que no solamente se quedara cortado. Entonces, también con relación al currículo dice que los listados de temas se suprimieron para dar cavidad a planes de estudio. Es decir, hasta ese entonces se manejaba un listado de temas a trabajar y se formuló lo que era un plan de estudio, que era el que debía de servir de guía didáctica para tratar todos los temas que correspondían de acuerdo al ciclo o al nivel escolar o al año escolar en curso. Entonces, cada tema debía de tener un propósito y debía de ser cumplido durante el año escolar. Y bueno, aparte de eso también se introdujeron exámenes de diagnóstico y pruebas psicológicas a los alumnos para determinar las capacidades de aprendizaje. Y hay que recordar también que hasta esa fecha la preparación profesional del magisterio era menor, por lo que la mayoría de los maestros eran empíricos todavía y no tenían escolástica. Es decir, la mayoría pues habían dominado los contenidos a raíz de la experiencia que tenían, pero no había una formación fuerte en cuanto a los docentes. Entonces, para superar ese inconveniente de la formación de los docentes, pues se impartió a los maestros un curso de verano, que también el programa de las escuelas normales dice que fue modificado en 1940, de acuerdo a los objetivos que se querían con la nueva reforma y con la finalidad de que se superaran las deficiencias que pudieran ocurrir en las futuras generaciones de maestros. Entonces, esas son algunas de las mejoras que se hicieron durante esa reforma. Ahora, eh, luego se introdujo lo que es el plan básico, eh, el que debía ser un fundamento cultural común y su duración sería de 3 años. Y una vez concluidos los alumnos podrían continuar por 2 años, que era el bachillerato. Es decir,
En ese entonces se introdujo lo que es el nivel básico para luego poder continuar con lo que es el bachillerato. Bueno, pero con esa reforma, para crear los planes y los programas de estudio, se tomaron en cuenta o se tomó en cuenta la realidad económica y social con la que vivía el país. Es decir, eh, bueno, en realidad no se tomó en cuenta, entonces eso generó un gran problema más adelante, porque como se crearon los planes de estudios y los programas a seguir, entonces eso generó una déficit en cuanto a los maestros y a los estudiantes, entonces había muchos estudiantes que no podían eh, llegar a las escuelas a clases porque no se había considerado la situación económica del país. Incluso muchos maestros tampoco no podían desarrollar sus clases porque eran muchos temas para muy poco tiempo y no lograban alcanzar los propósitos de la reforma. Entonces, lo novedoso de la reforma es que se introdujo el plan básico y que duraba 3 años, el nivel básico, y después de eso podían continuar por 2 años más hasta obtener en lo que es el bachillerato. También durante el gobierno del Consejo Revolucionario, que eso es después, eh, en 1948-1950, dice que se constituyeron o se construyeron edificios escolares. Se creó la escuela experimental con nuevas metodologías. También se creó la escuela de trabajo social, la escuela normal superior y también se refuerzan las escuelas normales, tanto de Izalco y de Suchitoto. Para poder atender a la población rural se crearon las escuelas pluricales, así se llamaban, donde pretendía abarcar la primaria completa con uno o dos maestros, es decir, aún con las deficiencias o las carencias de docentes, se pretendía eh, que más niños y niñas se acercaran a recibir educación primaria. Eh, bajo esta idea, pues se trató de mejorar en gran medida lo que es el sistema educativo con la reforma de 1940. Entonces, después de la reforma de 1940, pues se llegó a la reforma educativa del 68. Lo novedoso de la reforma del 68 fue la introducción de lo que es la televisión como una herramienta educativa. Entonces, la reforma dice exactamente incorporó muchos o múltiples componentes. El recurso tecnológico de la televisión con programas de apoyo a casi todas las aulas de tercer ciclo de todo el país. Entonces, esta reforma educativa que se dio en el 68 fue de cuando la educación se sometió a una nueva reestructuración. El objetivo era ampliar el mercado interno a partir del desarrollo industrial. Es decir, con la revolución industrial, pues eminentemente en Europa, se trató de introducir un poco de eso también en la, en la educación eh, salvadoreña. Se dio prioridad a la calificación de mano de obra de nivel técnico, medio para integrarla a corto plazo al mercado de trabajo. Es decir, básicamente en la reforma del 68 se introducieron muchas carreras técnicas, donde se trataba de que aportaran a los sectores como la agricultura y la industria. Hubo modificación en la educación básica obligatoria. De 6 aumentó a 9 años. Estamos hablando de que hasta el 40 pues solo había educación primaria, después básica y bachillerato, pero la básica llegaba hasta los 6 años. Ahora se introducieron 3 años más, debía llegar hasta 9 años y luego el bachillerato.
pero también se crearon los bachilleratos diversificados y se impusieron tácticas para reducir el analfabetismo en los mayores de 14 años. Esta nueva estructura básicamente apuntaba a que sería una contribución a transformar la realidad y a satisfacer las demandas del desarrollo económico por medio de la modernización del aparato productivo. Lo que se pretendía es que trajera desarrollo social y por lo tanto hubiese un desarrollo sociopolítico también. Entonces, eh, para la reforma del 68, eh, en la década de los 70 estuvo caracterizada por el cierre de espacios democráticos, la pauperización de la mayoría y la represión discriminada y la elevación de la violencia generalizada por parte de instancias militares. Esta década se caracterizó por la activa participación del sector magisterial, es decir, donde se crearon lo que fueron los magisterios, como el Andes 21 de junio. Bueno, entonces, en la reforma del 68, pues, los elementos que podemos mencionar fuertemente es que eh, durante el gobierno en general Fidel Sánchez Hernández, el Ministerio de Educación, Walter Bennett, estableció el concepto de educación básica dividida en 3 ciclos, que es lo que mencionaba, e impulsó la educación en el área rural. Se incrementó el bachillerato y se diversificó la oferta. Y quizás uno de los componentes más destacables de esta reforma fue la creación de la televisión cultural educativa, que a la par de este proceso se desarrollaron importantes modificaciones en el área de bienestar magisterial y se trató de modernizar la administración y la infraestructura escolar y también la formación docente. Durante eso pues hubieron bastantes problemas eh, de represión contra militares. Se considera que hubieron muchos maestros asesinados, desaparecidos, muchos sufrieron encarcelamiento, etcétera, debido a, y algunos se integraron a lo que fue al FMLN como combatientes durante la guerra. Esto era por la creación del Andes 21 de junio. Entonces, en 1980 se cerró lo que es la escuela normal Alberto Maferrer y la escuela de trabajo social y también se cerró la Universidad del Salvador, que eso es muy conocido para todos. Entonces después está lo que es el proceso de la guerra, y antes de hablar la reforma del 95, pues después de la guerra y todo se logró establecer un sistema educativo que estuviese conformado por algunos niveles, como por ejemplo en la estructura del sistema educativo hasta este entonces se considera que está primero educación parvularia, educación primaria, educación media, que es el bachillerato diversificado, y pues la educación superior. Esto se debió a que la educación en El Salvador se consideró como un derecho básico constitucional y el Estado es el encargado de satisfacer la demanda educativa de sus ciudadanos. Entonces, esto es de acuerdo a la Ley General de 1990. Y en esa ley se estableció que la educación parvularia y básica se consideran como obligatorios para todos. Entonces, en ese entonces, pues, se logra la aprobación de una ley de educación superior, es decir, se crean las universidades, donde se integran 3 funciones: la docencia, la investigación científica y la proyección social. También se crea una ley general de educación y
En el 96 pues se crea la ley de la carrera docente, que garantiza que la docencia sea ejercida por educadores inscritos en el registro escalafonario del Ministerio de Educación, asegurándoles su estabilidad laboral para lograr una educación de calidad. Entonces, cuando se constituye esta reforma, pues el sistema educativo queda dividido en los 4 niveles que mencionaba, como la educación parvularia, primaria, educación media y educación superior. Entonces, eh, bueno, en 1994 se creó lo que es el programa Educo, eh, que es el programa de educación con participación de la comunidad, y esto logra aumentar la educación básica en zonas rurales, capacitar profesores, entregar material didáctico para la enseñanza básica y eliminar todas las exigencias de uniformes y aportes monetarios por parte de la familia, y se promueven los programas de alimentación escolar. Entonces, de acuerdo a la estructura del sistema educativo, como lo mencionaba, pues dice que es obligatorio del Estado asegurar a la población el derecho a la educación y cultura. En consecuencia, su finalidad primordial es conservarla, fomentarla y difundirla. Esto es el artículo 3 de la Constitución de la República. Y a la vez organizará el sistema educativo, para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios, bajo el artículo 54 en la Constitución siempre de la República. Entonces, hablando un poco acerca de lo que es la educación parvularia, que la menciona por acá, la educación inicial y parvularia, dice que esta es gratuita y no, uh, y no tiene un carácter obligatorio. Eh, este nivel se agregó pues, desde 1983 y comprende 3 años de duración. Atiende a niños de 4 a 6 años de edad, y el objetivo es ejercitar el aparato psicomotor del lenguaje, realizar actividades manuales, lúdicas y prepararlos para la continuación del sistema educativo. Ese nivel dice que no está dividido por grados. En realidad en educación primaria o inicial no son grados, sino que en grupos de acuerdo a la edad, que va desde 4 a 6 años. Se, Según las apreciaciones de la Fundación Salvadoreña, Licenciado, dígame. ese cuadro que tiene aquí, estos datos son los datos que se ponían ahí por las aulas cerradas, los niños que quedaron sin educación. El cuadro que aparece ahí, ese Los cuadro valores que están aquí. son son estadísticas actuales, es decir, según la educación parvularia, atención escolar y docentes y establecimientos. Se considera que, por ejemplo, permítame que se me quedó. Bueno, lo que se tiene acá son datos, es decir, en 1987, según la educación parvularia, se atendieron, ahí pone la cifra, el personal docente que se necesitó, los lugares, es decir, los espacios, que son 1121, y alumnos docentes 35 y alumnos por establecimiento 67. Y así se va desglosando para cada. Estos son los totales en la zona. Y luego tenemos lo que es la zona rural y el total, y la zona rural y el total. Más que todo el cuadro muestra, ¿cómo decirle? Datos sobre las zonas rurales para el crecimiento que ha tenido en este caso. Eso es lo que muestra. Y eh, lo que sucede es que estaba, ¿cómo se llama? Mencionando un poco de cómo está dividido lo que es la enseñanza en el sistema actual. Y pues después iba a mencionar lo del cuadro, que habla sobre
como nuestro sistema educativo está dividido en dos sistemas, está la educación formal y la no formal, que se conforma con los niveles de estudio, ciclos, las edades normales y las personas que incorpora. Entonces, esto es de acuerdo a la comparación de la educación formal y no formal. Entonces, se ha estimulado desde 1991 lo que es la educación formal y no formal. Y esto ha permitido que se dé la participación de familia y comunidad en los procesos educativos, tanto en el área rural y esto ha generado lo que es el desarrollo de líderes comunitarios. Entonces, básicamente, eh, aquí integran muchas personas. Si como la educación formal y no formal, en realidad el cuadro lo que muestra acá es como ver un poco la, la, la reducción que se tuvo en esas fechas en cuanto a los espacios no formales, porque en la zona rural se daban más que todo enseñanzas en aquellos que eran promotores de salud, en una casa comunal, en una cierta casa, por ejemplo, o una casa cultural de una comunidad, etcétera. Entonces, y aquí están los que son las estadísticas que se tienen en cuanto a la educación inicial y parvularia para, para, ese, para ese tipo. Luego lo que muestras es la educación básica. Entonces, y están los datos, siempre para, para, ese, para esas mismas fechas. Se muestra acá. Y después hace la comparación con lo que es la educación media. Estamos hablando en este caso de educación media, como es universidad, pues como estamos hablando de la zona rural, aquí consideramos las instituciones públicas en este caso, no se consideran las instituciones privadas. Entonces, y por último lo que muestra son la educación superior por zonas, y aquí la tenemos. Está desde, algunos datos de la zona occidental, de la zona central, regional y la zona oriental. Pero en base a los centros educativos, aquí tenemos comparación de los que son centros educativos tecnológicos con universidades y pues se hace la comparación en esos términos. Entonces, pues básicamente, la educación primaria pues no se divide en secciones, sino que se va de acuerdo a edad. Y pues para la educación básica, entonces sí ya se hace de acuerdo a secciones, que va desde primero, segundo, tercer grado, y eso se mantiene hasta noveno. Luego la educación media es la que está relacionada con bachillerato. Hoy en día tenemos bachilleratos que van por módulos, que se ha diversificado bastante, en donde algunos bachilleratos todavía manejan la parte de unidades o contenidos, algo otros ya lo trabajan a raíz de módulos, y siempre manteniendo la diversificación que existe en el de bachilleratos. Hoy en día pues existen bachilleratos más diversificados que anteriormente. Y por último lo que es la educación superior. Entonces, según la ley de 1990 se estableció que también se podían impartir estudios universitarios en institutos tecnológicos. Es decir, que ya no solo las universidades podían impartir enseñanza
superior, sino que también institutos tecnológicos. Eso fue a partir de 1990. Y también escuelas de educación superior. Eh, los institutos tecnológicos pues ofrecen muchas ramas que son especializadas de acuerdo a carreras técnicas, donde cada quien elige. Y pues eso produjo a que se crearan más universidades privadas o institutos técnicos a raíz de ese decreto de 1990, y hoy en día pues conocemos muchas opciones en cuanto a la educación superior. Luego, hay una parte en la que no retomaré, que habla sobre eh, habla sobre los artículos que están involucrados en la educación de nuestro país. En realidad es la Ley General de la Educación, tiene muchos artículos incluidos ahí. Eh, ese material no es muy extenso, si pueden hacer la lectura sobre eso, pues estaría bien. Solo habla de algunos artículos que me permiten ver que cómo está guiado el proceso de educación, tanto para leyes y son artículos que se crearon en la Asamblea Legislativa y están vigentes actualmente. Entonces sí eh, está desglosado entre varios rubros, como artículos para objetivos generales, artículos para acceso a la educación, artículos que tienen que ver con los niveles del sistema educativo y las modalidades que existen. Eh, También los artículos que velan por la educación inicial, educación básica, educación media y educación superior. Es decir, ahí está todo lo que tiene que ver con la Ley General de Educación. Entonces, son algunos artículos que incluso abarcan la educación especial, que es la educación de adultos. Entonces, finalizando con el Plan 2021, que es el que muestro acá, pues los objetivos de este plan dice que era crear una formación integral de personas, tener 11 grados de escolaridad para toda la población, que existiera formación técnica y tecnológica del más alto nivel y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el bienestar social. Luego se creó una línea estratégica de acceso a la educación. Se crearon modalidades flexibles en la educación básica y educación media. Se creó también una educación básica más completa, que la educación parvularia fuera universal, dándole prioridad a estudiantes de 6 años, y se generó la alfabetización de tanto de jóvenes y adultos. Luego, la segunda línea estratégica, porque el plan 2021 se dio a 4 líneas estratégicas, fue en hacer efectiva la educación básica y la educación media. Crear ambientes físicos adecuados, un clima institucional positivo, que los docentes fueran competentes y motivados, y que el currículo fuera al servicio del aprendizaje, y que se crearan más procesos de acreditación y certificación. Entonces, la otra línea era la educación, o generar una educación más competente, y se adoptó por enseñar inglés desde primer nivel, que existiera tecnología y conectividad, la especialización técnica y tecnológica, y luego la educación superior. Y por último, las buenas prácticas de gestión, que eso tenía más que todo generaron que las instituciones tuvieran un protagonismo, desarrollar
generar más espacios educativos de calidad, que hubiera una participación social en el sistema educativo o en las escuelas, y que a todas las instituciones se les diera un sistema de información y seguimiento y evaluación para ver de cómo estaban funcionando dentro del sistema educativo. Entonces, esos fueron los 4 rubros que que se desarrollaron. Aquí está bien, todo tranquilo, pero ya no pasó esa lámina. No sé qué habrá pasado. No, pues aquí ya se vino con todos los poderes el agua. Ahí vea si dejamos solito al licenciado por precaución o si lo espera usted, pero yo creo que